Totalmente. Donde había una planta, vamos a decir, térmica de carbón, por ejemplo, pues que podían ser 700 megavatios, hoy puede haber 700 megavatios o 1500 megavatios de renovables. Muchos países están asociados a la AIB, que es la Asociación de Organismos Emisores Internacionales, y se reconocen una intercambiabilidad entre certificados de origen, lo cual permite operaciones transfronterizas. Aquí hemos pasado de órdenes de magnitud de inversión de entre 200 300 millones a llegar a 1.000 millones el año pasado de inversión en la red de transporte, el año 24, y el año pasado, 2025, 1.500 millones. Es decir, la intensificación de la inversión y el esfuerzo pues está siendo muy elevado. En un país como España, que tiene, y corrígeme Luis si me equivoco mucho, pero que tiene una demanda pico en potencia de unos 36-38 gigavatios y tenemos una capacidad instalada de unos 120-125, hay mucha más capacidad de generación que demanda que la absorba. Todo lo que dinamice esa demanda es muy positivo, nos da nuevas oportunidades de satisfacer a los clientes y los generadores también, los ingresos que percibimos de la venta de... Bienvenidos a una nueva edición de Café Entre Caminos. Soy Elena León, patrona de la Fundación Agustín de Betancourt, y estoy encantada de participar nuevamente en este foro. Hoy celebramos un nuevo encuentro de la serie de centros de datos bajo la iniciativa Aula ACS Escuela de Caminos, y en esta ocasión lo vamos a dedicar a un factor diferencial y transversal de la economía actual, como es la energía. Para ello contamos con Luis Velasco, director de apoyo al desarrollo de instalaciones en Red Eléctrica de España. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Y con Javier Montes, que es director comercial de Acciona Energía. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias a vosotros dos por acompañarnos en este Café Entre Caminos. Decía que la energía es un factor diferencial de la economía actual y creo que muy especialmente en el caso de los centros de datos. Hemos tenido dos encuentros y tanto el presidente de Aragón como la responsable de inteligencia artificial de Microsoft EMEA identificaban la energía no solamente como un factor clave, sino quizás como el riesgo principal para el desarrollo de estas infraestructuras. Así que, Luis, Javier, tenemos la oportunidad de aclarar las luces y sombras de este sector, de ver los retos que tiene y darle mayor visibilidad. Así que muchas gracias por acompañarme. Creo que es un reto a la altura de vuestra experiencia y lo vamos a hacer muy bien. Vamos a ello. Antes de pasar a los centros de datos, me gustaría comentar algún factor más genérico del sector eléctrico. Por ejemplo, Luis, hemos pasado de un sector con un flujo eléctrico muy definido, ¿no? Desde la generación de electricidad, pasaba por la red de transporte, red de distribución, terminaba en el consumo, y sin embargo en menos de 20 años nos hemos encontrado con un escenario en el que hay una integración masiva de renovables, hay centros de datos, hay autoconsumo solar, cargas diversificadas en cada centro de territorio, ¿no? En cada distribución. ¿Cómo afecta este nuevo escenario al desarrollo y a la planificación de la red? A ver, lo primero, muchas gracias, y la pregunta es muy oportuna, ¿no? Yo creo que hay que verlo también como primero empezar con un enfoque global, ¿no? Con un enfoque global tendremos pues, los estudios que vienen de la Agencia Internacional de Energía y lo que estamos viendo a nivel macro, cómo está cambiando el mundo en lo que se refiere a la energía y sobre todo a los procesos de descarbonización que van asociados, y con ello lo que conlleva de la intensificación del consumo energético en la demanda y también del cambio en las fuentes renovables. Todo esto es un cambio, una transición pues, que ha empezado recientemente. Aquí nos marca la pauta el PNIEC, empezó allá por 2020, en ese proceso de cambio nos marca de un horizonte 2030, pero esto continuará, ¿no? Continuará. Lo que marca la Agencia Internacional de Energía es que hasta 2060 aproximadamente pues, la intensificación del consumo energético va a aumentar, se va prácticamente a duplicar, con procesos también de eficiencia energética. Y también está habiendo un proceso que lo estáis viendo de cómo los consumos de energía fósil están cambiando, las demandas, de energía fósil están cambiando a la incorporación de energías renovables. De aquí en adelante pues irá reduciéndose el consumo de generación fósil y aumentando el consumo de generación renovable. ¿Qué ocurrirá también? Pues que evidentemente en el proceso habrá muchas fuentes de nuevas demandas, consumos residenciales, consumos de transporte y consumos de grandes demandas eléctricas, como viene siendo la inteligencia artificial, electrolizadores, fábricas de batería, etcétera, que van a incrementarse en ese periodo.
En el caso, por ejemplo, de inteligencia artificial que habías comentado, demanda de los data centers, posiblemente pase de un consumo que posiblemente viene a ser un 0,9% del total de consumo de energía a órdenes de magnitud de 9%, es un por 10 aproximadamente en todo ese periodo. Es decir, hay un proceso y hay unos tiempos. El proceso que se está siguiendo en España es un proceso que está siendo coherente con los objetivos de descarbonización europeos, donde ahora mismo estamos viendo también esos mismos cambios, ¿no? Hemos introducido una gran cantidad de energía renovable en España, un proceso que lo conocéis muy bien como primera etapa del PNIEC, y ahora viene la segunda, ¿no? Que es la parte en la cual se incorpora una demanda eléctrica, ¿no? Esa demanda eléctrica, que se está intensificando, está pasando de ser unos consumos más asociados a la distribución, que tiene unas reglas, de alguna manera, en cuanto alguien demanda algo y se va generando esa red de distribución, a multiplicarse por 10 y por 20 y por 50 esos grandes centros que anteriormente podían, centros digo no solamente de inteligencia artificial o data centers, sino también pues, de usos industriales que pasan de órdenes de magnitud de distribución menores de 50 megavatios a órdenes de 100, 200, 500 y hasta 700 megavatios. Cuando pegas ese salto por encima de 50 es cuando tiene que intervenir la conexión a la red de transporte y tiene un proceso de planificación y de gestión distinto al que tiene la distribución. En casi todos los países, en su entorno europeo, es un proceso planificado, un proceso regulado y un proceso que afecta de alguna manera pues, a las tarifas energéticas, con lo cual te está controlado. Esos procesos tienen horizontes de largos plazos, entonces esos tiempos que tiene son largos. Si os fijáis, por ejemplo, un ejemplo importante, pues un edificio, ¿no? Un plan urbanístico que se desarrolla y una manzana de edificios, pues viene desde que se inicia hasta que se desarrolla, viene a ser de magnitud de 10 años. ¿Qué ocurre con los sistemas eléctricos? Se planifican cada 5 años los sistemas de las redes de transporte y tienen tiempos de ejecución en cortos, medios y largos plazos. Cortos cuando son cosas que son fáciles de hacer, una nueva posición, una red. Medios cuando ya requieren a lo mejor una nueva subestación y largos cuando requieren nuevas redes. Son así, o sea, realmente se podrá gestionar más o menos 10, 20%, pero es la realidad que tienes. ¿Qué ha ocurrido con la demanda? Pues que los proyectos que se demandan energía, han surgido, vamos a decirlo así, de repente, han surgido en unos tiempos pequeños. La explosión de la inteligencia artificial, la explosión de la demanda del hidrógeno, la explosión también de la demanda de los vehículos eléctricos, consumos residenciales, se ha incrementado en muy poco tiempo. Es decir, hay necesidad de hacer cosas que tienen tiempos de desarrollo cortos frente a unas redes o unos desarrollos que tienen tiempos más largos. Y es ahí donde estamos, en cómo ambas cosas pueden convivir. Es decir, las necesidades que se están viendo tienen que ejecutarse en unos plazos que tienen que ser acorde con el desarrollo de infraestructuras lineales, que pasan por un territorio, tienen aspectos que impactan en el medio ambiente, impactan en la sociedad, y esos tiempos de desarrollo, por mucho que queramos, pues se podrán gestionar, pero van a ser más largos que los otros. Por lo tanto, la clave para que esto sea es una adecuada planificación, no solamente en el sector eléctrico, sino también en aquellos que van a demandar esa energía. Muy bien, muchas gracias. Javier, cada vez estamos más acostumbrados a ver que un producto tiene una etiqueta de renovable o que una fábrica, por ejemplo, especifica que su consumo es renovable. Explícanos, por favor, cómo es este suministro renovable y, sobre todo, cómo se certifica y se garantiza que efectivamente es así y viene de plantas de origen renovable. Bueno, en España, como en otros países, solamente hay unas instalaciones que pueden garantizar que la energía que producen es de origen renovable cuando atienden a ciertas reglas. Son el tipo de fuentes de donde procede esa energía, que son la solar. En España eso está recogido en la ley, en una ley de 2000, la ley 14 de 2013 me parece que es, y luego desarrolló en el Real Decreto el 413 de 2014, que explica que son las fuentes, la eólica onshore y offshore, la solar, fotovoltaica o térmica, la biomasa, el biogás, la geotérmica, la mareomotriz, seguro que me estoy dejando alguna, y no solo deben cumplir eso, sino que además deben estar registradas en la CNMC a través del gestor del sistema. Entonces, es el gestor del sistema, a petición de los titulares de esas instalaciones, emite lo que se llama una garantía de origen, que es un certificado que atribuye a esa instalación por cada megavatio hora producido,
y va estampillado y con su fecha, una garantía de origen por cada megavatio hora de energía que producen. Entonces, los consumidores que consumen energía de origen renovable 100%, normalmente hay más mecanismos, pero normalmente a través de su comercializadora, que es la que suministra energía a cada uno de los puntos individuales de consumo, que sean los CUPs, el código, creo que es código universal de punto de suministro. Lo que hace es una redención y dice, pues este consumidor ha consumido, imaginemos, 100 megavatios hora y aquí hay 100 garantías de origen, una por cada megavatio hora que ha consumido, que vienen acreditadas como de ser de origen renovable. Las garantías de origen también se pueden exportar, el sistema que sigue España es diferente, ligeramente diferente al de otros países de su entorno en cuanto a las emisiones y a los mecanismos, pero en general todos responden a una misma lógica. En Europa hay, yo no recuerdo exactamente cuántos son, pero muchos países están asociados a la AIB, que es la Asociación de Organismos Emisores Internacionales, y se reconocen una intercambiabilidad entre certificados de origen, lo cual permite operaciones transfronterizas con una figura que se suele llamar los PPAs virtuales, que permiten a un consumidor compensar su consumo en múltiples geografías a través de PPAs celebrados en un país tercero, siempre y cuando todo el ámbito esté interconectado eléctricamente y donde las garantías de origen se emitan entre países que están asociados a la AIB. También hay algunos matices dentro de eso y, por ejemplo, países como Reino Unido pues tienen los REGOs, que son las garantías de origen de energía renovable, pero son solo aplicables en el ámbito del Reino Unido o Polonia, y luego internacionalmente hay otros estándares diversos. Siempre hay movimiento alrededor de estandarización de eso. A consecuencia de eso han surgido los I-RECs, que son los certificados de energía renovable internacionales, que también tienen sus estándares. En fin, hay diferentes mecanismos para eso. Poniendo el foco ya en los centros de datos, las cifras que tengo en la actualidad es que debe haber alrededor de 200 megavatios de capacidad operativa y más o menos es algo menos del 1%, decías, el 0,9, el 1% de la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, las estimaciones son que a finales de este año, o sea, es decir, menos de 12 meses desde la fecha actual, esta capacidad puede más que triplicarse, pasando hasta 700 megavatios y ya con un consumo de 2-3% de la demanda eléctrica nacional, que son palabras mayores. Para que nuestros espectadores tengan un orden de magnitud, sería equiparable al consumo de 1,5-2 millones de hogares domésticos, ¿no? Ese consumo. Entonces, con estos planes de expansión, ¿cómo afectan a los planes de inversión a largo plazo que tienen cada una de vuestras empresas en los próximos años? Bien, afectan, evidentemente, forma parte de todo el desarrollo de la red que va a llegar. Yo vuelvo otra vez un poco a ver el tema macro. Estamos en ese proceso de transición energética que lo que implica es que prácticamente desde el año 2020 en adelante, hasta 2030, 50, etcétera, el sistema que existía en cuanto a las fuentes de generación y fuentes de demanda y redes que los conectaban, como decías, el clásico de un generador, un transporte, una distribución, un consumo, pues cambia totalmente. Donde había una planta, vamos a decir, térmica de carbón, por ejemplo, pues que podían ser 700 megavatios, hoy puede haber 700 megavatios o 1500 megavatios de renovables, que eso viene a ser de un orden de magnitud por unos 30-40 parques, es decir, lo que ocupaba varias hectáreas, de repente han sido pues cientos o miles de hectáreas para reemplazar de alguna manera a esa fuente de generación y con mucha capilaridad, con muchas redes que lleva adelante. Ocurre igual en el consumo, entonces todo lo que existía en una planta que consumía, ahora resulta que es otro tipo de consumo el que se está llevando, pues esos nuevos centros de datos a los que alimentar. Con lo cual tenemos un cambio muy alto, ¿no?, en cuanto a las necesidades de conexión que había. Lo cual quiere decir que hay una red entera que tiene que cambiar en distribución y en transporte. Eso es la actuación pues, que lleva una planificación y que se origina mediante los permisos de acceso y conexión. Esos permisos pues, dicen, oye, hay aquí una capacidad determinada y de alguna manera pues, se solicita y esa solicitud luego deriva en que se puede ejecutar un proyecto de conexión que lleva un tiempo en su desarrollo. Al momento actual, has comentado lo que está operativo, ¿no? Al momento actual hay más capacidad otorgada y procesos en desarrollo. Órdenes de magnitud que superan los gigavatios en cuanto a aquella capacidad otorgada, que más o menos la mitad estaría en distribución y la otra mitad en transporte. Unos conectados directamente a la red, que ya son una realidad de ese permiso de conexión, pero que tiene que desarrollarse la conexión por parte de quien lo está demandando. La red de transporte ya ha empezado a desarrollar conexiones y redes que ya alimentan directamente
que alimentarán en el futuro redes de datos. Hay casos como, por ejemplo, Calera y Chozas, que está cerca de Talavera de la Reina, en el cual alimentaría a una planta de Meta, en la cual pues tiene ahora mismo ya construida la subestación que estaba prevista para su conexión, esperando pues a que llegue el centro de datos. Ocurre también en Calatorao, ocurre también en otro punto en Esquedas, y hay más puntos por desarrollarse que están ahora mismo planificados. Surgió en el año, nuestra planificación actual es la 21-26, cuando surgió, año 21 todavía no había el boom de la demanda. Año 23 se inicia un proceso de nuevas modificaciones para incorporar esta demanda. Eso deriva en una nueva revisión de la planificación, que llamamos una modificación, aprobada en abril del 24, que desarrolla un montón de nuevas redes, un montón de nuevos puntos de conexión, insisto, del transporte y también para alimentar a la demanda, que está en proceso de ejecución. De ahí sale la actual capacidad que tenemos, ¿no? Eso, de alguna manera, ha avanzado en unos puntos, pero en otros no. En otros no, ha sido allí donde había conflicto de conexión, que llamamos. Eso ocurre en cuanto aquí hay un marco normativo tanto por Real Decreto como también por circulares del regulador de la CNMC, que salió en la normativa en enero del 24, en el cual decía que allá donde haya un punto de conexión de demanda, pues en caso de que solamente hay una entidad que lo demanda, pues será asignado a él, pero en caso de que haya varios que están interesados en acceder a ese punto, se abre un proceso de concurso. De entonces viene pues que en el momento en el que se empezó ese proceso, pues hay prácticamente en la red ahora mismo unos 70 puntos de demanda de alta tensión que están en proceso o son susceptibles de iniciar un proceso de concurso, es decir, están bloqueados hasta que se inicien los concursos correspondientes y se designe quién es el que tiene que llevarlo adelante, que esto depende pues del Ministerio y luego después de la asignación que se realice y de los puntos regulados, es decir, hay un marco regulatorio. También está por regularse, está también por desarrollarse la circular de conexión de demanda. Durante el periodo, al inicio de la transición energética, entre el 18-19 en adelante, se desarrolló muy profundamente las circulares de conexión en la generación, y ahora está por desarrollarse las circulares de conexión a la demanda, en términos parecidos, que ponga tiempos, plazos, hitos y que limite de alguna manera ese proceso. También en ese campo está también por desarrollarse la regulación correspondiente para identificar los criterios para decir en cada uno de los nudos qué capacidad puede haber disponible. Hoy se tiene un modelo antiguo y ahora tendrá que venir un modelo nuevo, no de asignación. Ahí apareció un nuevo elemento que era la capacidad flexible, lo que en el año, insisto, 2024, que aún está por desarrollarse. Hasta ahora, si te otorga una capacidad, esa capacidad la vas a tener operativa durante todo el tiempo en el que tú estés conectado a la red. Ponle 15, 20 años. Define una capacidad que va a ser para ti durante las 24 horas de los siguientes años. ¿Qué ocurre? Bueno, habrá circunstancias y tipos de consumo que no requieran esa seguridad, sino que puedan ser flexibles. Es decir, oye, pues si hay energía por las tardes, pues me podré desarrollar o a mediodía y podré utilizar esos cambios que tiene en la generación. Tenemos una generación variable, bastante variable, por el efecto de la generación renovable, que si bien se complementará o se va complementando con hibridaciones de almacenamiento, pues tiene su transición. Y eso será una muy buena oportunidad para despejar capacidades de demanda. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en un proceso en el cual se está elaborando una nueva planificación eléctrica que tendrá un horizonte 25-30, coincidiendo con los objetivos pues, tanto de PENIEC como también objetivos de muchos proyectos PERTE, que tienen una financiación detrás, de hidrógeno, de centro de datos, de fábricas de baterías, etcétera, que eso va a requerir un nuevo desarrollo de la red. Esto se inició el año pasado, se inició un nuevo borrador que fue distribuido y ahora está en proceso de consultas. Es clave, por lo tanto, que esa nueva planificación pues pueda ser aprobada. Se espera que se tenga en este año para a partir de ahí empezar a satisfacer ese nuevo escalón que ha habido de demanda entre el año 24 y el año 26 en el que estamos. Muy bien. Javier, para vosotros, entiendo, son oportunidades de desarrollo también, desde luego de nuevos parques para satisfacer estos nuevos consumos, ¿no? de esta expansión de centros de datos y de otro tipo de instalaciones que conllevan parejas, ¿no? en vuestros planes de inversión. Sí, absolutamente. Nosotros, como todas las empresas
creo, del sector, lo que hacemos es acompasar nuestros planes de expansión a las necesidades que tienen los que van a ser nuestros clientes, en este caso los centros de procesamiento de datos o cualquier otro tipo de actividad que se desarrolle en el mercado con una implicación importante en el consumo. Entonces, en un país como España, que tiene, y corrígeme Luis si me equivoco mucho, pero que tiene una demanda pico en potencia de unos 36-38 gigavatios y tenemos una capacidad instalada de unos 120, 125, 32 en eólica, 31 creo que es fotovoltaica, 20 en hidráulicas, hay mucha más capacidad de generación que demanda que la absorba. Todo lo que dinamice esa demanda es muy positivo, nos da nuevas oportunidades de satisfacer a los clientes y los generadores también, los ingresos que percibimos de la venta de la electricidad, si hay una mayor demanda, tiene un efecto estimulante sobre los precios y recibimos un mayor valor por ese servicio que damos a través de la generación de energía, con lo cual es positivo, pero hay que acompasar muy bien los ritmos, como explicaba muy bien Luis. Hay una realidad que es particularmente relacionada con los grandísimos consumidores de desarrollo de la red de transporte, que requiere una planificación a muy largo plazo. De hecho, los procesos de conexión a red, tanto en demanda como en generación, requieren unos cálculos iterativos porque no solo tiene impacto sobre un punto determinado de conexión, sino sobre la red a su alrededor. Los desarrollos de los proyectos, en nuestro caso renovables, también requieren unos plazos de maduración. Los desarrollos regulatorios son importantísimos y siempre nos parece a quienes buscamos desarrollar oportunidades de negocio que la regulación siempre llega tarde, que nunca es suficientemente favorable como... bueno, yo creo que esto será común a casi todos los sectores, pero acompasar la explosión en el volumen de demanda anticipada en los centros de procesamiento de datos, con la velocidad con la que se está produciendo y el desarrollo regulatorio, el desarrollo de la red y el desarrollo de las renovables, pues es ciertamente complejo y no siempre tenemos capacidad de anticipación suficiente. Así que eso es un reto, cómo acompasar todas esas velocidades y necesidades de manera armónica es un reto muy, muy relevante. Andando un poco en este factor tiempo, comentabas, Luis, la planificación con antelación de 5 años. En los encuentros anteriores nos decían siempre, un desarrollador lo que quiere es velocidad, agilidad administrativa, agilidad de conexión, agilidad... Y por otro lado tenemos unas infraestructuras eléctricas que necesitamos reforzar o incluso nuevas inversiones que en general tardan como 5 años, creo que es todavía escaso, o sea, puede incluso ser más en otras ocasiones si estamos hablando tanto de redes o nuevas subestaciones o de parques eléctricos, desde que los empiezas a tramitar, tienes los permisos, construcción, puesta en marcha, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de años frente a meses que quieren los desarrolladores. Luego tenemos concursos, comentabas, Luis. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que identificas tú a la hora de dar conexión a estas nuevas demandas y estos consumos que, como dice Javier, o sea, de repente es una especie de tsunami, se ponen de moda, pasó con el hidrógeno, pasa ahora con los centros de datos, y aunque se ha trabajado en una planificación previa, muchas veces la realidad desborda las mejores estimaciones. Sí. A ver, bueno, es un problema no solamente español, también europeo. O sea, estamos viendo ahora mismo cómo ha habido un marco que desarrollaba una directiva de renovables para poder agilizar esa transición, para integrar en una mejor medida nuevas fuentes de generación, eólica marina y solar, a que ahora ha vuelto a sacar un grid package. La Unión Europea está en ese paquete de redes, ¿no?, en el cual pone el foco en las redes. Evidentemente, para que se desarrolle hay que trabajar en eso. Los tiempos que tenemos a nivel español y a nivel europeo en desarrollo de redes, pues depende del tipo de proyecto, pero proyectos complejos a que requieren ya una nueva infraestructura, pues pueden tener, debido al marco normativo que tenemos, unos órdenes de tramitación de prácticamente entre 8, 9 o 10 años. Eso, evidentemente, para los tiempos que requieren, es mucho. Luego lo que se tiene que trabajar es en ese marco normativo que permita acelerar esas tramitaciones, tanto dándole prioridad como pues eficientar los procesos, pues por ejemplo pues las consultas previas que se realizan, pues tiempos más eficientes, digitalizarlo mucho más, tener unos mayores recursos por parte de las distintas administraciones para dedicarle a ello
insisto, y darle una prioridad y eficientar sobre todo los procesos que son de intervención de trámite ambiental. También los sociales, porque evidentemente todo se ha hecho más complejo. Decíamos antes, por ejemplo, ha habido pues todas las redes de renovables en España pues han podido requerir todo ese desarrollo, nuevas infraestructuras que pueden andar de un orden de magnitud de unos 9.000 kilómetros nuevos de redes, que eso se ha desarrollado en el territorio, y el territorio, obviamente, la gente, la sociedad, pues ha reaccionado pues de cierta manera defensiva ante ello. Decir, oye, un poco sí, pero no me llenéis tanto de líneas todo el entorno. Evidentemente eso requiere también un trabajo importante en ordenación en zonas que se llaman zonas de aceleración de renovables a nivel europeo, que tiene que trasladarse para poder eficientar eso. Como bien has comentado, efectivamente, tiene que ir acompasado ese gran incremento de generación renovable con un incremento en la demanda, porque evidentemente si no se descompensa. Estamos en el momento actual prácticamente pues a la mitad de esa integración de renovables, queda muchas renovables en curso, que bien ya tienen hasta permiso de conexión y incluso proyectos aprobados con autorización, pero cuyo desarrollo clave para la transición energética requiere de demandas firmes para poder avanzar, porque efectivamente se nutren por un precio de energía, etcétera. Entonces esto es necesario tanto por poner en valor, como bien has dicho, la energía que es suministrada, como también para influir también en el peaje que se estaría pagando por ello. Es decir, todo este esfuerzo inversor que se tiene que llevar en red de transporte supondrá un mayor coste al sistema, pero como bien has dicho, si son más, es decir, si la tarta se reparte entre más gente y nuevos actores que pueden llegar hasta duplicar la demanda, pues esa duplicación de demanda obviamente hará pues que el reparto sea entre más y por lo tanto sea más eficiente el proceso global que se vaya a tener. El actual PNIEC, ¿no?, ya recoge una inversión en redes del orden de 50.000 millones, aproximadamente 15.000 de ellos para redes de transporte, que es lo que está marcando. Entonces, esta es una necesidad no solamente española, porque lo diga, digamos, el transportista, sino porque a nivel global, incluso en Europa, se están intensificando, ahora serían por dos en España, la necesidad o lo que se está marcando como nueva inversión necesaria a la que venía siendo anteriormente. Además de eso, se está multiplicando hasta por 4 y por 8, porque es una gran necesidad y hay que llegar a tiempo. Aquí hemos pasado de órdenes de magnitud de inversión de entre 200 y 300 millones a llegar a 1.000 millones el año pasado de inversión en la red de transporte, el año 24, y el año pasado, 2025, 1.500 millones. Es decir, la intensificación de la inversión y el esfuerzo pues está siendo muy, muy elevado. Muy bien. Y Javier, en el caso de las renovables, ¿qué hacéis desde el momento que firmáis contratos de largo plazo y contratos firmes con, por ejemplo, en este caso, un centro de datos, hasta que efectivamente conseguís, ellos que se van a ir más rápido, hasta que vosotros conseguís poner en marcha un nuevo parque renovable? ¿Cómo hacéis, qué herramientas, qué mecanismos utilizáis para poder garantizar que esa renovable efectivamente va a estar en marcha en el momento preciso, que es adicional a la energía que ya existe y por tanto no estamos aquí haciendo trampas, y sobre todo podéis cumplir con vuestros compromisos de suministro? Bueno, el acuerdo, hay algunos conceptos que me gustaría tocar brevemente. Has mencionado la adicionalidad y los acuerdos de compra-venta de energía, lo que llaman el Power Purchase Agreement, que suena así un poco arcano quizás, pero quiere decir simplemente un pacto entre dos partes en la que una entrega a otro y el otro consume una energía eléctrica durante un plazo determinado de tiempo por un volumen determinado y con un sistema de determinación de precios y una asignación de riesgos entre las partes. Entonces, esa asignación de riesgos atiende en un proyecto nuevo, porque poco riesgo existe cuando el suministro de energía viene ya de un activo que ya está plenamente operativo. Que esos activos que están operativos necesitan ir contratando esa energía que van produciendo a lo largo del tiempo, porque normalmente su ciclo de vida útil es muy superior al plazo de tiempo por el que un comprador se compromete a comprar la energía. Hay miedo a tomar compromisos sobre periodos de tiempo larguísimos porque no se acaba de tener una visibilidad muy clara sobre la dinámica que van a tener los precios, y un productor puede encontrar muy atractivo un determinado precio de energía en un plazo de 3, 5 o 10 años,
pero apostar a cuál va a ser un nivel de precio razonable a 15, 20 o más años es extremadamente complejo, y las probabilidades de que la realidad difiera de lo que uno ha previsto pues son amplias. Entonces, cuando hay una adicionalidad, que es un requisito que nos ha venido de los compradores por una voluntad de alcanzar una mayor descarbonización de sus actividades, y con la idea de que su acuerdo de compra de energía permita articular una financiación que permita construir un activo de generación renovable nuevo que desplace la necesidad de una generación fósil adicional. Entonces, ahí hay que conjugar lo que son los riesgos de desarrollo, pues disponer de los terrenos, de los estudios de impacto medioambiental, del acceso de conexión a red, y esos riesgos se reflejan en el PPA de forma que, ordenando un poco en las ventanas temporales para la obtención de cada uno de los permisos, normalmente un desarrollador, nosotros buscamos cerrar el acuerdo dentro de un plazo anterior a la obligación de inicio de suministro, que nos permita tener visibilidad de que vamos a ir reuniendo todos los requisitos necesarios para iniciar la construcción, construir el parque, conectarlo a red, legalizarlo, poder declarar lo que se llama el Commercial Operation Date, la fecha de inicio de actividad que nos permite suministrar la energía y obtener garantías de origen que le sirva a nuestro cliente para demostrar el origen renovable de esa energía, que no sean unos plazos excesivamente dilatados en el tiempo, porque suponen unos riesgos muy significativos de tener desviaciones respecto al calendario previsto del proyecto. Y eso se traduce en un acuerdo de unas penalizaciones que se puede estimar en euros por día, en euros por megavatio y día, etcétera. Y luego los riesgos que se cautelan típicamente son la disponibilidad de los equipos para la generación, y no un riesgo de producción que depende, como ya hemos comentado antes, pues de la variabilidad del recurso, ¿no? Cuando no hay sol uno no puede producir, cuando no hay viento no se produce. Pero sí que se puede pactar pues unos volúmenes mínimos de consumo al año, o en otros periodos que se pueda determinar. A veces se puede definir un perfil fijo de generación que no sea arbitrario dependiendo del recurso, pero sí medido en un intervalo de meses, trimestrales, anuales. Poder servir unos determinados perfiles. El caso extremo es un cargabase, donde uno se compromete a cada hora del año, durante el plazo de duración del contrato, suministrar una cantidad cierta de energía. En el año hay 8.760 horas, y si has cerrado un acuerdo de suministrar 1 megavatio, pues significa que suministras 1 megavatio hora cada hora del año, pase lo que pase. Y si no, pues ahí está el mecanismo de asignación de riesgo entre las partes, que prevé unos mecanismos compensatorios. Nosotros, por ejemplo, con renovables, y es que se puede hacer, todo depende del tamaño de flota que uno tenga y la necesidad que necesita servir. Nosotros hemos cerrado acuerdos por 1,1 teravatios hora en carga base con nuestros consumidores, grandes consumidores industriales, y es la profundidad de nuestra flota en España la que nos ha permitido hacerlo. Muy bien. Para entender un poco mejor la complejidad de lo que estamos hablando, y teniendo en cuenta que tanto el sistema eléctrico como los centros de datos se gestionan en tiempo real, y que no hay cliente que acepte una interrupción de suministro de cualquiera de las dos cosas. Luis, ¿cuál es el mayor impacto que tienen los centros de datos en el desarrollo de la red, ¿no? ¿Qué necesidades adicionales piden o qué adaptaciones requieren las infraestructuras existentes? Bien, yo creo que ahora mismo estamos en un proceso de ir aprendiendo, ir tomando nota un poco de qué está ocurriendo también fuera, donde ya se han avanzado en esos desarrollos de grandes centros de datos. Es decir, hemos pasado de una escala pequeña, como bien comentaba, donde estaban conectados en distribución y podían tener varios puntos de suministro, a una escala de transporte en el cual el modelo actual te obliga a que únicamente tiene un único punto de conexión, ¿no? Entonces eso evidentemente cambia mucho las cosas, y también a la necesidad de eficientar, porque no es igual consumir 20 megavatios, que el efecto es más pequeño, que la de consumir pues 500 o 600 megavatios en un único punto. ¿Qué quiere decir ello? Es decir, que tienen que tener sistemas que permitan un respaldo determinado y una manera de eficientar y adaptarse pues a las curvas de generación que se tienen en el sistema. Es decir, a nivel global, cuando vas incrementándolo, pues vas a ver que sería necesario pues tener
o bien respaldos o sistemas hibridados de almacenamiento de energía o de suministro, de una forma para prever variaciones en las curvas de demanda de energía de generación globales, como también en problemas que pueda haber en los sistemas o en las redes. Esto puede llevar pues, a que tenga sistemas más complejos de alimentación en las redes, es decir, que los sistemas que podía haber de topologías más simples de subestaciones asociadas pasen a topologías más complejas que permiten pues, llevar mejor el fallo, como también que en el lado de la demanda pues, tengan otras fuentes de alimentación. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Un poco la realidad en la que estamos viendo. Pues para solventar esos cortos plazos, como decíamos antes, ante las dificultades de poder acceder a la capacidad directa en una red de distribución de transporte, pues se está llevando al autoconsumo, que es una forma de poder asociarse a una generación existente, normalmente renovable, ubicando los centros de datos en una posición cercana en un entorno determinado a esa generación, de tal manera que dependen de esa generación, pero ya pueden empezar a operar de una manera rápida. O sea, si tenéis un generador pues de 100 megavatios que está operativo, una planta determinada, esta operativa puede llegarse a aprovechar, según las condiciones del nudo, pero un máximo de un 50%, es decir, 50 megas, pueden ser otorgados a un consumo determinado, como puede ser un centro de datos, en ese mismo punto, que obliga a deslocalizar esa planta. Si la idea que tenías inicialmente era pues, quedarte en un entorno urbano o en una gran ciudad, porque evidentemente te eficienta otra serie de cosas, pues a lo mejor la realidad te obliga a irte a aquellos sitios, si quieres tenerlo ya y en corto plazo, esto es como todo, pues tendrás que adaptarte al entorno que es factible para que tu proyecto pueda salir adelante. Entonces, reubica tu visión de dónde tiene que instalarse en función de los tiempos que necesitas. Que quieres instalarte, o sea, que tienes libertad absoluta, pues muy bien, vete primero cerca de un generador que ya existe, eso te será más eficiente. 2, que quieres un término medio, pues entonces tendrás que irte a un sitio donde haya algo ya planificado y que puedas optar a esa capacidad de ese punto y que requiere un desarrollo de una posición, una bahía nueva de conexión que tiene tiempos, pues eso, entre una autorización y una realidad, pues menores en ese punto. Y en tercero, si te vas en un sitio que es solo para ti, en una zona determinada, tendrás que desarrollar una red y eso llevará muchos tiempos. Entonces, la demanda tendrá que ir viendo sus centros qué tiempos tiene según esa realidad, adaptarla, fragmentarla o posicionarla según las realidades que puede haber. Más o menos esa sería la idea. Y respecto a la complejidad operativa de gestionar el suministro para un centro de datos, en este momento se supone que ellos van a estar al 100% consumiendo en base, como decías, por la gran necesidad que tienen de computación, etcétera. Pero ¿tú prevés que la evolución se puede complicar un poco más, que pueden terminar flexibilizando su consumo en el momento que haya más centros de datos y puedan, que puedan flexibilizar su consumo de forma que permitan mayor integración de renovables e incluso gestionar la demanda? ¿Tú prevés que ese pueda ser un escenario plausible? Yo no soy un gran experto en las aplicaciones de los centros de datos, que es lo que entiendo que dicta la capacidad que tienen en función de las aplicaciones a las que se dedican, de admitir alguna reducción en la potencia que tienen disponible, bajar su capacidad de computación. Creo que lo que se refiere a aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que parece ser el mayor motor de desarrollo de los centros de procesamiento de datos, creo que admiten poca flexibilidad en ese sentido y por eso la necesidad de dotarse de redundancias, de sistemas de autoconsumo, baterías, supercondensadores, otros vectores energéticos con el hidrógeno verde. Bueno, muchos centros de procesamiento de datos se alimentan con generadores diésel y en escalas pequeñas. Claro, cuando te vas a centros de casi supercomputación de 200, de 500 megavatios, no hay generación diésel que te soporte eso y no debería ser la solución que se busca. Yo no tengo impresión de que, al menos a corto plazo, no parece que apunte a que vayan a permitir una gestión flexible de la demanda, sino que más bien va a ser un factor de consumo que tiende a aparentar permanente. No sé, pero no me atrevo a opinar con total autoridad sobre eso. Hemos comentado el factor de la ubicación, ¿no? Al final, los nuevos suministros, tanto de demanda como de generación, tienden a concentrarse en aquellos sitios donde hay evacuación de red, sobre todo, ¿no? Y tiene potencia. Desde ese punto de vista, con esa concentración en ciertos puntos claves, y teniendo en cuenta la garantía de suministro y la calidad,
¿Ves algún factor clave, algún riesgo adicional en ese sentido para la red por la concentración de estos nuevos suministros en puntos más concretos? A ver, toda concentración evidentemente pues requiere desarrollos. O sea, nuestra red se basa en unos sistemas que pueden estar operativos en condiciones, pues bueno, depende en qué puntos, en qué zonas, de N-1, N-2, es decir, contemplar fallos simples de determinados elementos de la red. Por eso son redes malladas, y por eso cuando se otorgan puntos de conexión y demás, se calculan en función de esa malla, de qué ocurre si el flujo va por un sitio o va por otro, ¿no? Con lo cual, pues como bien dices, puntos de nueva concentración, que es lo que se determina en la planificación eléctrica en función de las solicitudes o necesidades que tanto promotores como gobiernos autonómicos, administraciones, etcétera, pueden demandar, pues se valora cómo tiene que realizarse una red para asegurar y tener el mismo nivel de calidad de suministro que cualquier otro punto de la red. Es decir, eso es parte de esa planificación que se tiene que desarrollar. Evidentemente se va enriqueciendo con más elementos, pues ahora se van metiendo elementos de almacenamiento, se van metiendo elementos de balance de conexiones de tipo de carga, de elementos de electrónica digital, los compensadores, como ahora mismo tiene la planificación que se han incorporado, sistemas de STATCOM, o sea, sistemas nuevos, reactancias, etcétera, que van a permitir mejor gestionar de una manera más inteligente pues esos flujos de carga que pueda haber, ¿no? De todas maneras, ha dicho un dato importante: igual que la red también tiene redundancias, los sistemas que se conectan a ella sí son claves. Su seguridad en cuanto a alimentación tendrán que ser también redundantes. Es decir, no te valdrá con poner un centro de datos, sino que tendrás que poner varios en unas zonas determinadas para cubrir fallos simples, no solamente por no suministro eléctrico, sino por fallo del propio centro de datos, de tal manera que puedas trasladar la información de uno a otro. De hecho, cuando ellos diseñan los nuevos centros, procuran tenerlos a unas distancias determinadas, unos radios de kilómetros, ¿no?, de unos o de otros, y tener también duplicados, o mantener un centro de una empresa determinada, tener datos en otra empresa para poder también alternar sus flujos. Es decir, ese dato también es importante y ellos también tendrán que trabajar o están trabajando en ello. Un punto que había apuntado anteriormente, que era el punto de la flexibilidad o no flexibilidad, también es cierto que hay otro punto de eficiencia energética que va avanzando. Ahora me estaba acordando que recientemente DNV había publicado un outlook de energía en el cual más o menos viene a decirte que cada 2 años se estaba reduciendo las eficiencias en las necesidades de energía de unos centros de datos en el nivel de computación en unos órdenes del 40% cada 2 años, y cada otros 2 años eso puede todavía escalarse más. Es decir, las previsiones que tú puedes tener ahora sobre qué vas a demandar de energía en 2030 basándote en parámetros de tantos datos, tantos kilovatios, pues eso va, según avance el tiempo, va a ser más eficiente. Es decir, el consumo de energía se irá reduciendo y eficientando seguramente. Entonces, ahora tenemos un panorama de mucha demanda prevista en unos años, pero que también la tecnología irá reduciendo esas necesidades. Es decir, yo preveo un proceso de adaptación, es decir, en el cual pues tanto se reduzca bien por meter elementos de flexibilidad en la gestión entre diversos centros, como también en cuanto a que la expectativa que tú tenías se va a reducir, porque tanto el consumo de datos se va ajustando, como también se va ajustando el consumo por cada unidad de datos que tú necesitas. Bien, Javier, en vuestro caso, ¿qué factores determinan la ubicación de los nuevos parques? Además de la radiación y del viento, ¿tenéis algún criterio para intentar estar lo más cerca posible del cliente? Por supuesto, la capacidad de conexión, de evacuación. ¿Cuáles son los criterios claves para decidir dónde? Pues es una gran pregunta y entronca con alguna de las que hemos comentado anteriormente, ¿no? Claro, lo ideal sería que uno pudiera establecer un punto de generación cerca de un gran punto de demanda, intentando equilibrarlo tan localmente como fuera posible. Es más eficiente a todos los niveles. Pero claro, combinar los requisitos que suelen tener nuestros clientes, y en particular los centros de procesamiento de datos, que necesitan. Hombre, necesitan terrenos, tampoco tantos, pero necesitan conectividad, porque la latencia para ellos, según en qué aplicaciones, es muy importante. Necesitan capacidad en un punto de conexión a red para poder consumir las potencias de las que estamos hablando. Muchas veces necesitan agua y evolución en todo esto, y evidentemente, como comentaba Luis, la eficiencia en el consumo energético, que hay un ratio que tiene un nombre que ahora se me escapa, en la computación, pues permitirá reducir esas necesidades. Pero claro, el generador renovable, que tiene que hacer que su instalación sea
la pueda acometer desde un punto de vista de rentabilidad, donde hay recurso energético, no tiene por qué coincidir donde hay demanda energética, que coincida que en esa red haya también capacidad de inyección nueva. Es algo en lo que, como dice Luis, hay una serie de puntos donde hay un concurso para acceder a esa capacidad de evacuación, y hay que considerar con mucho cuidado el impacto en cálculos iterativos de esa instalación, no solo sobre el entorno inmediato, sino alrededor de la red. Hay que conseguir las aprobaciones medioambientales. Los inversores de centros de procesamiento de datos tienden a preferir estar cerca de entornos urbanos, porque allí muchas veces está el propio consumo del dato, les asegura también una menor latencia, también mejor acceso a proveedores tecnológicos cualificados que en terrenos aislados. Eso en España igual no es muy importante, pero en Estados Unidos, con las expansiones de terreno que vienen ahí terroríficas, pues estar en medio de la nada suele ser muy poco viable. Igual es buenísimo desde el punto de vista de disponibilidad de terrenos o de agua o de otras cosas, pero no para esas otras cosas. Y acompasar los dos requerimientos es francamente complicado. Yo te diría que por orden de magnitud es más importante la disponibilidad de unos terrenos donde el impacto medioambiental de un desarrollo nuevo sea aceptable y la disponibilidad de recursos. Sin esos dos elementos no hay un producto viable. Vamos a hablar de la regulación, que más o menos ya ha salido. Obviamente en un sector regulado es clave, ¿no? Comentábamos que este no va a ser el único sector en el que la regulación muchas veces llega tarde, ¿no? Realmente uno intenta prever, pero habitualmente la regulación llega casi después de la realidad y no intentando prever lo que va a ser, porque muchas veces vamos a un ritmo que la realidad no supera, ¿no? En ese sentido, y también teniendo en cuenta la influencia de la Unión Europea y de todas las normas comunitarias en el sector, Luis, ¿consideras que el marco regulatorio actual está bien diseñado para acometer y para dar cabida a estos nuevos, en este caso centros de datos, pero en estos nuevos suministros, estas nuevas demandas que hay en el sector por el tema de la electrificación energética y de la transición que está avanzando y cambiando vertiginosamente? ¿Tú crees que es un marco adecuado? ¿Deberíamos revisarlo mucho más rápido? Hablabas de la agilización claramente de los plazos, ¿no? Y de los procesos. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo. Yo he comentado que está en proceso de cambio, es decir, se inició ese proceso, pero tiene pues unos tiempos de desarrollo. ¿Qué es urgente? Pues bueno, es urgente, digamos, el integrar primero el nuevo concepto de capacidad flexible, o sea, desarrollarlo, empezar a trabajarlo, porque es algo que te va a permitir ese extra que tienes en determinados momentos del día de capacidad, por mayor generación, etcétera, poder utilizarlo de una forma eficiente a alguien que lo puede necesitar en manera pulsante. Otra también es el marco, como bien lo has apuntado y lo dije al principio, las circulares o el marco regulatorio de la conexión a la demanda. Tiene que cambiar de tal manera también que se pueda eficientar o optimizar el uso de las redes. Es decir, actualmente el marco que tienes es, si te di un permiso de conexión hace 10 años para algo, resulta que ahora mismo pues no tiene una caducidad. Podría ser que no hayas hecho nada y se haya quedado ahí. Pues eso es algo que ahora se está demandando, que se revise aquello que se otorgó. Eso ocurrió ya en el mundo de la generación. Se puso una serie de hitos y una revisión importante para ir despejando capacidades que estaban asignadas que no estaban siendo utilizadas. Es decir, parece razonable, pero es algo que tiene que desarrollarse un marco que prevea eso. También seguramente asignar capacidad, dado que hay una gran demanda, no solamente de centro de datos, sino de otras muchas demandas, para asignarles prioridades para entre 2 o 3 que estén compitiendo por el mismo recurso, pues decir quién tendría prioridad. Eso es una política que se tiene que desarrollar, porque sin ella, evidentemente, pues todo te podría valer. Y también, lo he dicho anteriormente, pues ese desarrollo de normativas que permiten agilizar ese desarrollo de redes y también incrementar esos niveles de inversión. O sea, ir mucho más por delante, empezar antes, ir por delante y hacerlo más deprisa, que eso vendría a ser, pues por ejemplo, unas repotenciaciones, etcétera, hacia redes que ya existen. La planificación tiene una parte importante que es, oye, de lo que ya existe vamos a aprovecharlo. Si tú tienes una red, un tubo que sería el cable eléctrico de este tamaño y quieres aprovechar la estructura para que
quepa el doble, utilízalo, pero eso es una repotenciación. Pero hoy en día la normativa que tiene es compleja y casi te lleva al mismo tiempo a hacer eso que hacer una red nueva. Pues vamos a acelerarlo, entonces vamos a ver esos puntos importantes, es decir, dónde se puede optimizar con facilidad ese recurso. Y luego, por último, como digo, también intensificar esa necesidad. Está claro que en el horizonte tenemos que ir deprisa, pues cuanto antes, que los que están marcando el Grid Package, y habría que trasladar esa normativa lo antes posible a la normativa española para que pueda aterrizar. Javier, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los riesgos principales que veis desde el punto de vista regulatorio, no solamente en la promoción de renovables, sino también en lo que tenga que ver con el mercado? Bueno, son riesgos muy relacionados con los que levanta Luis. En nuestros proyectos es fundamental tener una visión de estabilidad del marco regulatorio dentro de que sea favorable. La estabilidad del marco regulatorio permite afrontar inversiones que son de largo plazo con la debida tranquilidad, porque cuando el entorno regulatorio, pensemos en Estados Unidos y sus vaivenes con las tarifas, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una realidad muy cambiante, la toma de decisiones sobre inversiones de largo plazo, y además inversiones considerables, es de cautela. Es decir, oye, no puedo arriesgar esos capitales a invertir en un entorno en el que no sé si mis hipótesis de negocio mañana son inválidas. Entonces, tiene que ser favorable, bien pensado, porque siempre está esas consecuencias no pretendidas de algo que no se prepara con tiempo. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que tiene que haber un tiempo adecuado de reflexión y de diálogo con todos los actores que forman parte del sistema para que la regulación esté bien pensada, pero eso, que sea estable, que sea razonablemente favorable, que permita agilizar en todo lo posible los trámites, pues, cambios de uso de terrenos, aprobaciones medioambientales, los procesos de conexión a red, dentro de que se salvaguarden todas las cautelas necesarias para que no haya unos impactos negativos. Pero nos encontramos que cuando esto intentas aterrizar a la realidad, hacer confluir las ambiciones del PNIEC con los desarrollos de la red, con la regulación, con la demanda, con la voluntad de los desarrolladores de desplegar esas infraestructuras, pues resulta difícil luego, en el momento de aterrizar al terreno, que todo se desarrolle con la agilidad que pretendemos. Es un objetivo complicado, pero yo creo que el sector necesita darle una vuelta a la regulación e intentar aligerar los requerimientos de aquellas partes que hoy pesan más de lo que el riesgo de no hacer el trabajo bien demandaría. O sea, que ya estamos terminando. Os iba a preguntar a los dos por las prioridades que veis para el nuevo para el sector, para desarrollar todas estas nuevas oportunidades que hay muchas y que influyen en beneficio social, económico de toda España, ¿no? En ese sentido, para los dos, ¿la prioridad claramente sería la agilidad regulatoria y administrativa, o hay otras que consideráis que son muy necesarias? Para mí es la primera que existe, la que está marcando en la Unión Europea. Todo es una cuestión ahora mismo de tiempo. Entonces, esa agilidad y ese despejar lo que es de lo que no es, lo que decía en cuanto a optimización del uso de redes, y una claridad, como bien has comentado también, en esa evolución. Es decir, que rápidamente márcame las nuevas reglas. Es decir, tiene que haber unas reglas que las del mundo anterior no nos valen, o el entorno, vamos a decir lo que había antes, hay que cambiarlas en un sentido de optimización y de eficientación. Esa es la clave. Lo vemos, lo está viendo de Europa y la tenemos aquí. Insisto, no tenemos un panorama distinto al que tienen otros países. Es más, creo que aquí tenemos un panorama favorable a ese desarrollo. Es decir, ¿por qué ha surgido esa gran demanda y por qué de desarrollo de data centers en España? Bueno, pues ha surgido porque hay un recurso renovable excedentario suficiente o garantizado durante un periodo largo, con lo cual, oye, esa seguridad, ellos están buscando mucha energía y energía que sea renovable, y también, dado que en la base de su negocio una gran parte de sus costes es el coste de la energía, los precios que se están dando, que se proyectan en España, son precios bajos, con lo cual tienes energía, la tienes renovable y la tienes baja, y tienes una red buena, y aparte también los sistemas de comunicación óptimos en ese sentido. Pues adelante con ello. Estas condiciones no se dan
están en todos los países. Es decir, evidentemente donde en otros países donde anteriormente había gran núcleo de data centers, pues en Irlanda, pues en Alemania, etcétera, se están desplazando porque tienen unas capacidades más limitadas de energía y de acceso a la energía y en plazos más largos que los que tenemos. ¿Qué ocurre? Pues que esa presión se ha condensado aquí, se ha condensado y en un breve plazo y atendiendo pues a esa excedente, vamos a decirlo así, no excedente, sino a esa previsión alta de energía renovable con una gran cantidad de puntos de acceso. Piensa que aproximadamente nosotros hemos pasado de que la red de transporte pues tenía, no sé, del orden de magnitud entre un 10 y 20% de puntos donde tenías una generación, a que de repente el 80 y tantos % de la red, casi toda la red que existe, los puntos que hay una subestación, ya tiene un cliente o un generador conectado en ese punto, lo cual quiere decir que es que realmente el potencial es enorme. O sea, eran de 10, 20, 30, 100 puntos, por decirlo así, orden de magnitud 100 puntos, lo has escalado a más de 1000 o más de 2000, con lo cual dices, ojo, esto es un dato muy importante, es decir, y esa realidad está. Lo que ocurre es que tiene esos tiempos de desarrollo, como el factor es el tiempo, tienes que avanzar en una agilización de esos marcos normativos. Y muy importante también, ahora mismo lo que hemos comentado, esa aprobación de esa nueva planificación eléctrica que no te va a resolver el corto plazo, pero sí te va a resolver el horizonte del medio. Trabajando en previsión. ¿Tú, Javier, ves alguna prioridad adicional de las que ha comentado Luis y que hemos tratado ya aquí? No, adicional no, yo creo que hemos tocado en varias ocasiones la necesidad de esa regulación estable y que favorezca el despliegue de estos negocios. Yo lo que me gustaría decir es España lleva muchos años siendo, y lo sigue siendo, el país más atractivo de toda Europa para los desarrollos de las energías renovables, tanto en términos de recurso como en términos del valor de la energía eléctrica que se generan. Son los más competitivos de toda Europa prácticamente, excepto algunos países nórdicos en cuanto a la energía eólica. Hay una demanda grandísima por parte de los consumidores que en los últimos tiempos se ha visto un poquito frenada porque ha habido una ralentización en los tiempos de los desarrollos de los proyectos por multitud de motivos, entre otras yo creo que la administración pública está muy sobrecargada de tarea de análisis de las solicitudes que se hacen tanto a nivel medioambiental como la propia red eléctrica en las interconexiones, y en la medida que eso se pudiera agilizar serviría para cristalizar. A la vez sería muy conveniente que se favoreciera todo ese despliegue de la demanda para conseguir evitar una situación que estamos viviendo ahora. Hay tal capacidad de generación por encima de lo que es la demanda que eso deprime los precios en ciertas horas del día, los aumenta en otros. Eso no es saludable en general para el sistema, estresa la gestión de la red que tiene que hacer red eléctrica, estresa a los generadores, tenemos que buscar mecanismos para equilibrar todo eso, y en la medida que surgiera esa demanda, eso debería tender a suavizar esa situación, y la propia industria, los propios consumidores también con el tiempo podrán ir desplazando muchas veces también más su demanda hacia esas horas centrales del día, o dispondremos de sistemas de gestión flexible de la demanda, de almacenamiento, etcétera, que se suavizarán. Pero hoy pues la situación es de un desequilibrio significativo y que no pinta que en el cortísimo plazo se vaya a mitigar. Por tanto, cualquier desarrollo que hagamos teniendo todo este conjunto de elementos en vista que permitiera ir acortando los plazos de materialización de inversiones, tanto en generación como en demanda, sería muy positivo. Y ya para terminar, ¿cómo veis el sector en 10, 15, 20 años? ¿Qué cosas nuevas pueden ocurrir? ¿Qué factores pueden ser clave? ¿Cómo veis el futuro? Pues bien, o sea, lo veo que efectivamente estamos en ese diálogo muy intenso, o sea, que no nos vamos a aburrir, eso está claro, pero sí que todo lo que, o bien lo que tiene que haber ocurrido, que está por ocurrir, pues se va a desarrollar de una forma pues menos estresada, es decir, porque van a tener tiempos adecuados, se va a adecuar los tiempos de realidad, que va a haber pues muchos más elementos de almacenamiento en las redes, que eso es un punto muy importante, tanto en bombeos como en almacenamiento en baterías, a todos los niveles, o sea, a nivel generación, transporte, distribución y nivel del usuario final, con lo cual eso va a permitir, como dices, esos modelos de gestión, tanto de la demanda como de la generación, más eficientes. Vamos a tener unas mayores interconexiones con otros países, que es muy clave. O sea, España tiene un nivel de interconexión muy bajo y eso te hace dificultar más o tener más restricciones a la hora de operar la red o poder responder ante problemas, ¿no?, que puedan surgir. Y después también vamos a ver también una integración mucho más
operativa o eficiente en esos usos de consumos residenciales, domésticos, etcétera. Es decir, gran desarrollo de redes. Es decir, estamos en esa transición. A 2030 acaba el PENIEC, pasa a seguir, o sea, es decir, tiene una oleada 35-40 que va a ir en esa dirección y seguramente la armonización se habrá llevado adelante. Pero te digo, elementos claves, pues esas interconexiones, elementos claves, esos bombeos, esas grandes incorporaciones también de electrónica de potencia en los sistemas que harán las redes pues más inteligentes, y en esa adaptación del lado de la demanda que permita tener pues sus fuentes de suministro más flexibles, esa flexibilidad que va a ser llevada adelante. Eso es así. Y obviamente la reducción de esos cuellos de botellas, de esos cortaines, etcétera, porque ya va a estar más armonizada esa integración con redes que ya han permitido de evitar ese colapso en esos puntos. Javier, ¿tú cómo ves el futuro todo renovable? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ese es el gran objetivo que debe conducirnos a unas actividades mucho más sostenibles y mitigando los efectos negativos de los impactos medioambientales de los combustibles fósiles. Lo que hay que hacerlo es con toda la seguridad, con una planificación adecuada y un despliegue inteligente, con una gestión me da un poco de vergüenza decirlo aquí con alguien de Red Eléctrica delante que sea mucho más que yo, pero la digitalización de los sistemas, la creación pues supongo que son gemelos digitales que permitan hacer una gestión muy micro, ¿no? Además de macro de la red, la introducción de la flexibilidad en la gestión de la demanda, no tanto en relación a los centros de procesamiento de datos, donde quizás soy un poco escéptico por lo que veo hasta ahora que se pueda, pero hay muchos otros consumidores cuya capacidad de absorber en momentos determinados una reducción en la demanda es importante, y en esa línea se está trabajando. Nosotros desde Acciona Energía en lo que trabajamos fundamentalmente a la hora de imaginar el futuro es intentar anticipar y entender muy bien cuáles son las necesidades de los clientes. ¿Qué nos piden? Nos piden reducir su consumo energético de una forma inteligente, nos permiten asegurar su suministro futuro más relacionado con su consumo que con sus necesidades exactas de consumo, que con unas hipótesis que hagamos desde el lado de la generación, de dotarles de sistemas que les permitan alcanzar la descarbonización y aumentar su competitividad, de forma que aprovechamos ineficiencias de sus procesos para generar nueva energía y reintroducirla en sus procesos, hacerlos más eficientes, y todo eso en el marco de una mucho mayor digitalización que nos permita llegar muy íntimamente a los procesos de los clientes y ayudarles a gestionarlos mejor. Pues Luis, Javier, podría estar horas hablando con vosotros y aprendiendo. Creo en todo caso que hemos abordado los puntos más relevantes tanto del sector como los relacionados que atañen a los centros de datos. Así que a los dos, muchísimas gracias por vuestra claridad, que lo habéis explicado estupendamente, y sobre todo por acompañarnos hoy y estar con nosotros en este Café Entre Caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Por darle la oportunidad. Gracias.